Camino al Agro, hoy desde el municipio de Sopetrán, en el occidente de Antioquia, Colombia. Estaremos visitando cultivos de Sacha Inchi, cuya semilla es rica en omegas 3, 6 y 9, muy especiales para la salud humana. Igualmente, el Sacha Inchi se constituye en una importante opción para los agricultores. Así que acompáñenos. Las plantas oleaginosas o productoras de aceite tienen un papel muy importante en la alimentación humana. El aceite de Sacha Inchi o el aceite del maní del Inca tiene una composición extraordinaria que lo convierte en uno de los aceites más especiales de uso doméstico, industrial, cosmético y medicinal. Nos acompaña el día de hoy el señor Gildardo Bedoya, promotor del cultivo de Sacha Inchi. Don Gildardo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Germán, bienvenidos aquí al Centro de Investigación de Colbín. Bueno, don Gildardo, ustedes que están metidos en el tema de biocombustibles, ¿cómo llegan al tema de Sacha Inchi? Realmente todo comienza con la investigación que hemos hecho sobre biocombustibles, sobre la higuerilla y sobre todo lo relacionado a los biocombustibles. Investigamos sobre el Sacha Inchi, en Perú nos encontramos estos cultivos. Investigando más a fondo nos hemos dado cuenta que tiene otros beneficios mejores para la gente y para la rentabilidad. Es tratar de llevar este cultivo a la producción de omega 3, haciendo un desenlace de las moléculas del aceite, y en eso estamos. Yo creo que hemos caminado ya mucho del camino que teníamos que recorrer para llegar al omega 3. O sea que se dieron cuenta que ese aceite, en vez de quemarlo, pues tenía mejor aplicación en los humanos. Sí, para producir omega 3 siempre hemos pensado que es a base del bacalao. Para producir un poco de aceite de bacalao hay que sacrificar muchos peces, y aquí yo creo que está una solución para tener un omega 3, de pronto unas mejores condiciones y tener siempre la producción permanente. En cuanto a productividad entre higuerilla, jatropha y la Sacha, ¿cuál tiene como mejor rentabilidad? La Sacha yo pienso que tiene más rentabilidad. El mercado tenemos que irlo asegurando a través de esta difusión de las cualidades que tiene el aceite, pero yo pienso que las tres son variedades que hay que explorar a fondo y cultivar en cantidades grandes aquí en Colombia. Bueno, yo creo que ustedes son unos entusiastas grandes del tema de la Sacha. ¿Qué les podemos decir a los agricultores de meterse o no meterse en este cultivo? ¿Cómo está el tema de compra de cosechas y eso? Les podemos decir que está totalmente asegurada la compra, no solamente de Sacha, sino de la higuerilla, de la jatropha. Que nos metamos sin miedo, porque este es el desarrollo de Colombia, está en estas variedades. El alto contenido de omegas en el aceite de Sacha ha hecho que se retome el cultivo de esta planta como una fuente de los mismos. Actualmente se utilizan muchas formulaciones para humanos, mostrando grandes beneficios para la salud. Carlos, hablemos de ese tema de las propiedades especiales del aceite de Sacha Inchi. Germán, el Sacha Inchi fue redescubierto por su contenido de aceite, por el omega 3, 6 y 9. Todos recordamos el aceite de hígado de bacalao que nos daban de niños, de un muy desagradable sabor, y nuestros padres, nuestros abuelos sabían que ese aceite era bueno para la inteligencia, para la vista, para mejorar condiciones en nosotros como niños, en los adultos, incluso muy bueno en los ancianos, pero no se tenía la claridad por qué era bueno. Con investigaciones que han hecho principalmente los norteamericanos y algunos países europeos, se ha descubierto que lo que tenía ese gran valor, lo que daba esas propiedades neurocognitivas, era el omega 3, básicamente. Esta es la única especie que contiene grandes cantidades de omega 3. Su aceite está basado casi en un 50% en omega 3, una porción en omega 6 y una porción en omega 9, que es el mismo que tiene la oliva, omega 9. Esa cantidad de omega 3 es lo que lo hace verdaderamente importante, por ser esa especie que podría suministrar gran cantidad de omega 3 y por la normatividad que han generado la Unión Europea y Estados Unidos, en la cual exigen que todo alimento para niños sea enriquecido con omega 3, se genera una gran demanda de este producto y un gran mercado a nivel mundial, que daría una gran oportunidad a los agricultores y a las producciones colombianas para suplir parte de esta demanda mundial. ¿Cómo se utiliza el aceite? O sea, la gente lo consume crudo, sirve para frituras, y otro tema es el tema del sabor del aceite. Usted me dice pues que antes nos daban
aceite de hígado de bacalao, pero ¿qué tal sabe? El aceite de hígado de bacalao es un sabor mucho más fuerte, obviamente por el pescado. Sin embargo, el sabor del sacha es un poquito fuerte y es un sabor que hay que educar el paladar, como muchos otros aceites. No es un sabor desagradable, es un sabor muy natural. Este aceite se está utilizando para aceite de mesa, compitiendo con el aceite de oliva. Se está utilizando como encapsulado para ser directamente consumido por adultos, niños, en forma de cápsulas blandas de silicona, y una gran cantidad de él se está destinando para emulsionado, para otra cantidad de productos que se hacen a partir del aceite emulsionado. Hay incluso ya algunas empresas de cosméticos que lo han utilizado para la producción de cosméticos por las propiedades regenerativas que tiene de los tejidos celulares. Entonces está apenas generando un nuevo mercado, pero básicamente su gran fuerte es desplazar parte del omega 3 que viene de origen animal, de los peces, básicamente. Otro tema que tocabas, Carlos, ahora era de redescubrimiento del aceite. Antes, ¿dónde se utilizaba el aceite de Sacha Inchi? Se habla de redescubrimiento de esta especie por dos razones. Una, a pesar de que había sido descubierta ya en las primeras expediciones botánicas, en la década de los 80, los peruanos hacen un trabajo importante de su producción, de las plantas que tenían, y fue encontrada esta planta, el Sacha Inchi, que es una planta domesticada por los incas, fueron los primeros que la domesticaron, y por eso se considera o se conoce como maní del Inca, porque fue domesticada por ellos, tenía esa gran ventaja, es nativa de Perú, Colombia, Ecuador, y se genera en el 80 este redescubrimiento. Y por el otro lado, inicialmente se había planteado como una planta para la producción de aceite para biocombustibles, pero en esta investigación que hemos hecho por sus propiedades de aceite, la redescubrimos que no es para biocombustibles, sino que tendría un gran potencial para suplementos dietarios, para medicamentos, tendría una gran cantidad de usos con mucho mejor valor y más útiles para la humanidad. Originalmente los incas cultivaron el Sacha Inchi en el departamento de Junín en el Perú, que gracias a sus condiciones ambientales es una de las mejores zonas para el cultivo. Los suelos francos y con altos contenidos de minerales y materia orgánica favorecen su desarrollo. Colombia posee climas y suelos en donde el Sacha Inchi se ha adaptado muy bien y ha logrado productividades por encima de su región de origen. Nos acompaña la ingeniera agrónoma Paula Díaz y con ella vamos a hablar de condiciones de suelo y clima para la Sacha Inchi. Bueno, ingeniera, hablemos de este tema de los suelos y el clima para la Sacha Inchi. Bueno, Germán, la Sacha Inchi se desarrolla bien en suelos de textura franco-arenosa. Es una planta que tolera condiciones de acidez en el suelo y altas concentraciones de aluminio. Se desarrolla bien en precipitaciones más o menos de 850 a 1500 milímetros año, a una temperatura promedio de 10 a 36 grados centígrados y a una altitud de 200 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Esta planta es llamada el maní de los incas, pero los incas vivían en alturas. ¿Cómo es ese tema de la producción de la Sacha en realidad? Bueno, Germán, nosotros sabemos que los incas vivían en las partes más altas, pero ellos los cultivos y la parte agrícola la realizaban en las partes más bajas. Por eso el cultivo de Sacha Inchi, como te comentaba, tiene esa adaptación de 200 a 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué cantidad, qué productividad hay en esos climas? La producción aproximada en esos climas es de 2000 kilos, o sea, más o menos 2 toneladas por hectárea de grano. Bueno, ingeniera, vemos que la Sacha es una planta trepadora. ¿Cuál es el sistema de cultivo, con espalderas o cómo se cultiva? Sí, Germán, nosotros acá en Colombia hemos recomendado establecer el cultivo con sistema de espaldera, utilizamos tutores vivos, recomendamos el matarratón, recomendamos que se establezcan 2 hilos para poder hacer la orientación de la planta. También, acorde a todo eso, se recomiendan realizar podas tanto de formación como de producción. En las de formación nos estamos yendo a las plantas más o menos de 50 centímetros de altura, en las cuales nosotros lo que buscamos es direccionar a la planta para el mayor aprovechamiento del tutor, y en la poda de producción lo que buscamos es eliminar las plantas que están enfermas y poco productivas. Es una planta que también se explaya mucho, se riega. ¿Cuál es la densidad que manejamos? La densidad de plantas que manejamos para Sacha Inchi es más o menos de 1666 plantas por hectárea a una distancia de 3 por 2 metros. Bueno, el tema de polinización, ¿cómo se hace? ¿Cómo es la polinización en Sacha? Germán, la polinización en Sacha es una polinización cruzada, es preferentemente entomófila, o sea, es realizada por insectos, lo que ha conllevado que en Colombia se tenga una gran variabilidad genética por este tipo de polinización. La Sacha Inchi es una planta muy demandante de luz solar que la hace muy eficiente en climas tropicales.
se debe tener especial cuidado con la utilización de la fertilización nitrogenada, que en exceso hace que la planta produzca solo follaje. Y en general hay dos temas que son críticos en Sacha Inchi, que es la fertilización y el manejo fitosanitario. Empecemos hablando como el tema de fertilización, ¿cómo se hace? Bueno, Germán, una óptima recomendación de fertilización está basado en primer lugar en un buen análisis de suelo, pero esencialmente se tienen como antecedentes de que la planta de Sacha Inchi requiere mayores cantidades de nitrógeno en la etapa vegetativa y va a aumentar la fertilización a base de potasio en la época de prefloración para tener un mayor llenado de frutos. Bueno, yo creo que las cantidades que aplican de fertilizantes son pocos por planta, ¿eso se debe a qué? Se ve que la planta principalmente es una planta heliófila, o sea que ella realiza una mayor fotosíntesis y una mayor asimilación de fotoasimilados. En cuanto a materia orgánica, ¿qué requerimientos tiene? La planta se trata a partir de suelos, en suelos de textura franco-arenosa que tengan bajo contenido de materia orgánica. Se debe hacer una rigurosa aplicación para que la planta tenga un buen desarrollo, pero se debe tener en cuenta ciertas restricciones con el material porque la planta de Sacha Inchi es susceptible al nemato del nudo de la raíz, por lo cual hay que ser cuidadosos con la materia orgánica y el origen que ella tenga para no estar transmitiendo la enfermedad al nuevo cultivo. Estamos ya en el tema fitosanitario. En cuanto a plagas y enfermedades, ¿cómo estamos? Bueno, en Sacha Inchi hay dos problemas fitopatológicos aún en este momento reportado que tienen mayor incidencia. Uno es el nemato del nudo radical, que es meloidogyne, que se empiezan a ver en las raíces unas agallas, unos tumores, y se empieza a ver en la parte aérea de la planta una decoloración y una pérdida como de vigor de la planta. Este ataque se da principalmente en plantas adultas. La otra enfermedad de la que yo te hablo es Fusarium, que es una plaga que ataca principalmente en plántulas, que tú empiezas a ver una decoloración, una pudrición en los tallos de las plantas. La respuesta que ha tenido nuestra compañía a estos problemas fitosanitarios es buscar materiales que sean resistentes o tolerantes a meloidogyne, porque ha sido el principal limitante en los cultivos en Colombia. Bueno, en cuanto a la parte aérea de la planta, ¿qué plagas tiene? Bueno, Germán, nosotros hemos encontrado algunas presencias de insectos comedores de follaje, trozadores en plántulas, pero no han tenido importancia significativa en el cultivo por la abundancia de follaje que presenta la planta. Sí, lo estamos viendo, que la planta tiene una superficie foliar muy grande. Sí, es una planta muy frondosa, en lo cual nosotros, lo que te decía anteriormente, hay que ser cautos en la aplicación de nitrógeno para no excedernos en esto. En cuanto a cosecha de la Sacha, ¿cómo se hace? ¿Se hace manual, con máquinas? ¿Cómo se hace la cosecha? Germán, la cosecha de Sacha Inchi se realiza de forma manual y el proceso, posteriormente se realiza un proceso de secado similar al de marquesina utilizado en café, lo cual se hace para disminuirle la humedad al grano, y en Colombia actualmente se tienen diseñadas máquinas descascaradoras, las cuales tienen una eficiencia alrededor del 95 al 100%. Este es un fruto que no se descascara en la planta, o sea, no tiene dehiscencia. Germán, la Sacha Inchi es una planta, tiene frutos que son indehiscentes, o sea que no sufren la apertura del grano entre la misma planta y tampoco tienen que se caiga el fruto, o sea que no son caducos. O sea que el agricultor no va a tener este problema de perder la cosecha. No, el agricultor, en la planta se conservan los frutos hasta el momento que usted lo coseche. Bueno, en cuanto a cosecha, ¿es una planta que tiene fruto constante o hay unos picos de cosecha? Sí, ella más o menos tiene 2 picos de cosecha en el año, ella comienza las primeras producciones más o menos a los 7 meses después de establecido el cultivo. ¿Y echa fruto permanentemente? Sí, permanentemente, o sea, es en forma cíclica. O sea que un agricultor tendría un flujo de caja permanente con este cultivo. Sí, tendría 2 flujos grandes en el año. El aceite de Sacha Inchi se obtiene a través de un proceso de extracción de prensado en frío, utilizando semillas seleccionadas. Esto significa que es un prensado manual y mecánico sin utilizar calor o solventes químicos para conservar todo su valor nutricional. Una vez obtenemos ya el fruto de la Sacha, ¿cuál es el proceso que sigue ya de industrialización? Germán, el proceso es muy similar al de higuerilla o al de jatropha. Se hace una extracción, preferiblemente en frío en esta especie, pero es necesario quitar la cáscara exterior del grano, dado que esta cáscara puede tener taninos que dan un color desagradable al aceite y pueden dar un sabor desagradable. Y la extracción normalmente se hace con cilindros, no por espellet, no por prensa en tornillos sin fin, sino por cilindro. Y el aceite se extrae completamente en frío, para no dañar las propiedades, específicamente el omega 3, el 6 y el 9, que se pueden degradar con la alta temperatura.
El progreso de un cultivo depende en gran medida de su mejoramiento genético. La Sacha Inchi no es la excepción. Actualmente se adelantan trabajos en tal sentido para tener plantas más productivas y cuyas semillas tengan más contenido de aceite. Carlos, en este tema de mejoramiento de Sacha Inchi, ¿qué se viene haciendo y para dónde vamos? Germán, nosotros venimos haciendo un programa de la mano del trabajo de los peruanos son los que están liderando este proceso, los brasileros, ahora Colombia está haciendo un programa de mejoramiento genético muy incipiente, se inició con una colecta de materiales, hay unos materiales que han sido introducidos de Perú, materiales del Guaviare, materiales del Putumayo y un material que fue colectado aquí en Antioquia. Se está buscando con este programa de mejoramiento 3 cosas principales. 1, calidad de aceite, gran contenido de omega 3, que es la gran importancia del Sacha Inchi. La segunda cualidad, resistencia o tolerancia a pudrición de raíz, que se produce por un nemato y un hongo que están asociados. Y la tercera, la productividad. En el tema de la productividad estamos tratando de pensar en el modelo brasilero. Los brasileros están haciendo un programa de mejoramiento enfocado en tener muchas flores femeninas en una sola inflorescencia. Como vistes ahora, la Sacha Inchi tiene una flor femenina, una sola fruta, por muchas flores masculinas. El programa de mejoramiento busca, de los brasileros, tener muchas flores femeninas en cada inflorescencia, un gran racimo de flores femeninas, y eso aumentaría la productividad, que al final es lo que los agricultores buscan. Bueno, en esto tiene que varias fincas pilotos, ¿cómo tienen organizado eso? El programa va cada 500 metros sobre el nivel del mar, las parcelas de evaluación donde se están, y además lo que se busca también es ver cuáles son los mejores materiales para cada ambiente, desde el nivel del mar hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces en Urabá hay unas parcelas, un poco más arriba, aquí que estamos a 600 metros sobre el nivel del mar, y van a haber parcelas hasta los 2000 metros en el oriente antioqueño, buscando en cada uno de estos ambientes ver cuál es el material de mejor adaptación. Bueno, Carlos, le agradecemos mucho por atendernos hoy aquí, aprendimos mucho de Sacha Inchi, mucha suerte con el proyecto. Bueno, pues siempre a la orden y seguimos trabajando con estas oleaginosas. El aceite de Sacha Inchi es un precursor de omega de origen vegetal y orgánico, con una combinación ideal de 3, 6 y 9, que le permite al ser humano metabolizar su propio omega 3 y que lo convierte en un producto muy superior para la salud en relación con los aceites de pescado. En una próxima emisión veremos más aspectos del cultivo de la Sacha Inchi como ejemplo de empresarismo y detallaremos el proceso de extracción e industrialización de este excepcional aceite. Camino a la